Hola, el día de hoy vamos a ver a Mikhail Bakunin y vamos a ver, Mikhail Bakunin pues es otro filósofo y él tiene un concepto diferente al cual le vamos a agregar, que es el anarquismo. Mikhail Bakunin es ruso y de hecho su familia era terrateniente, era gente con mucho dinero. Eh, Él pues pertenece al ejército ruso y todo eso, como yo les voy a mencionar en las diapositivas. Eh, Al final de las diapositivas como que se corta un poquito la voz, pero ahorita que terminen yo les explico de qué se trataba. Primero en las diapositivas es algo acerca de su vida, después vamos a hablar del concepto de anarquía y cuál era la disputa que él tenía con Marx, porque también les voy a insertar un video de un pedacito de una película de cuando tiene un encuentro con Marx. Obviamente pues son personajes diferentes y no se parecen a sus fotografías reales, pero es un poquito para que entiendan lo que él debatía con Marx acerca de la cuestión del socialismo y el anarquismo, ¿ok? Entonces yo les voy a explicar las diapositivas, muchachos. Al final les dejo la actividad. Bueno, Mikhail Bakunin nació en Rusia en 1814 y muere en Berna en 1876. Él es un teórico político y agitador revolucionario anarquista ruso, hijo de un terrateniente de ideas liberales. Mikhail Bakunin estudió en la Escuela de Artillería de San Petersburgo y llegó a ser oficial de la Guardia Imperial, enviando a una unidad militar en la frontera polaca. Se ausentó sin permiso y a punto estuvo de ser juzgado por deserción. Tras abandonar el ejército, comenzó a interesarse por la filosofía, principalmente por la obra de los alemanes Fichte y Hegel, y fue a estudiar dicha materia en Moscú y San Petersburgo. En 1840 viajó a Europa. En Berlín tuvo oportunidad de conocer las teorías de los neohegelianos de izquierda y de los socialistas utópicos franceses. Más tarde se trasladó a Dresde, ciudad en la que publicó un periódico radical que se puede considerar su primer manifiesto revolucionario. Por último, recaló en París, donde residió entre los años 1842 y 1848. Coincidió con pensadores revolucionarios como Alexander Herzen, Pierre-Joseph Proudhon y Karl Marx, y participó en las revoluciones que estallaron en 1848 en la capital francesa y en Praga y Dresde. Detenido y condenado a muerte, la pena no se ejecutó y Bakunin fue entregado al gobierno ruso, que lo encarceló por 7 años y en 1857 lo desterró a Siberia. Según parece, el gobernador de Siberia, Muraviev, era primo de la madre de Bakunin, y gracias a ello se le concedió un permiso para salir de allí. Un barco estadounidense lo llevó a Japón, luego a Estados Unidos y finalmente en 1861 se trasladó a Londres, donde residiría 4 años. En 1864 fundó en Ginebra la German International de la Democracia Social, organización revolucionaria que se disolvió al integrarse en la UNO Internacional en 1867. En este mismo año se dirigió a Suiza, donde apoyó la Liga de la Paz y la Libertad, la que pertenecían personalidades como Joseph Garibaldi, Louis Black, Victor Hugo y John Stuart Mill. Posteriormente formó la llamada Alianza Internacional de la Democracia Socialista, cuyo programa reivindicaba una serie de reformas que constituían la base de la doctrina política de Bakunin: la supresión de los estados nacionales y la formación en su lugar de federaciones constituidas por libres asociaciones agrícolas e industriales, la abolición de las clases sociales y de la herencia y la igualdad de sexos y la organización de obreros al margen de los partidos políticos. En 1870 fundó el Comité para la Salvación de Francia, asociación que dirigió la insurrección de la Comuna de Lyon. Durante la Internacional, las diferentes entre sus ideas y el autoritarismo de Marx llevaron a la expulsión de los anarquistas del seno de la organización. Durante el Congreso de La Haya, celebrado en 1872,
Mijaíl Bakunin pasó sus últimos años en Suiza, viviendo pobremente y sin más aliento que la correspondencia que mantenía con pequeños grupos anarquistas. Expuso su pensamiento en una voluminosa obra y fue su discípulo James Guillaume quien entre los años 1907 y 1913 en París se encargara de recopilar y editar todos sus libros. Del conjunto de su voluntariosa obra destacan el llamamiento a los esclavos, que denuncian a la burguesía como fuerza intrínsecamente antirrevolucionaria y propugna la creación en Europa Central de una federación libre de gentes eslavas. Vamos a ver entonces cuáles son las ideas anarquistas. Bueno, la ideología de Bakunin descansa en una base de implacable y severo materialismo. El hombre, ser material, nace en un mundo donde existen algunas grandes realidades inevitables y evidentes, a la que es preciso acomodarse, y varias abstracciones corporeizadas, inútiles y despóticas, que entorpecen la vida racional del ser y contra la que es posible la necesaria rebelión. El anarquista verdadero no es, pues, un navegador de la vida, un enemigo de la sociedad, un partidario de la nada. El nadista, suponiendo que lo haya, no es precisamente el anarquista. Este, por el contrario, ama la vida y la sociedad y quiere la exaltación de ambas dentro de la razón y de la naturaleza, luchando en consecuencia lógica contra las instituciones absurdas y antinaturales que niegan la vida, constriñen la libertad y convierten a la sociedad espontánea en un rebaño organizado por medios coactivos. El anarquismo quiere que cada hombre haga su voluntad mientras ésta no se oponga al sentir de la sociedad en pleno, que en este caso, y sin otros recursos que la simple manifestación de su voluntad colectiva, pueda aniquilar moralmente a cualquier individuo aislado, por temible y potente que sea. Pero si la voluntad de este individuo coincide con la de otros, nada se opone a que todos ellos, individuos libres, se federen en un grupo libre, cuyos deseos electivos pueden sucesivamente realizarse mediante asociaciones voluntarias con otros grupos. Indudablemente, nada hay aquí de absurdo, antinatural o negativo. Por el contrario, es disparatado, estúpido e indignante, y sobre todo pugna con las leyes de la naturaleza el que un individuo, en virtud de una ley convencional que no ha contribuido a promulgar o ha sido promulgada con su voto o contra, puede ser compelido a verificar actos que le vejan o lo repugnan, obligándole a verificarlos con el empleo de los medios impositivos de que se dispone un Estado, en cuya organización, composición, regencia y beneficio no tiene arte ni parte el individuo de que se tratara. La razón que en principio asiste a Bakunin y a los anarquistas resplandece deslumbradora en este como en otra infinidad de casos. Es, por tanto, el Estado con sus consecuencias, la ley, el gobierno, la coacción y no la sociedad, lo rechazado y combatido por Miguel Bakunin en un principio, cuando el hombre comenzó a despertar del sueño magnético de la racialidad en que vivió su... Hola otra vez, chicos. Bueno, ya en la explicación en donde se cortó la voz, bueno, estábamos hablando de la cuestión del anarquismo. Primero vamos a empezar explicando un poquito acerca de su vida, como ustedes escucharon durante las diapositivas. Bueno, él era un señor, era ruso y tenía mucho dinero, o sea, nació dentro de una familia muy bien acomodada. Su papá era terrateniente, entonces la leyenda cuenta que dice que tenían muchísimos trabajadores. Él pues le llama la atención la cuestión de la filosofía, incluso estuvo en el ejército ruso y bueno, por cuestiones de deserción y todo eso, pues tiene problemas. Y bueno, cuando él anda de viajero y llega a Europa, se encuentra con Karl Marx, y entonces ahí es donde hay una contraposición con lo que dice acerca de lo del socialismo y el anarquismo, ¿no? Mijaíl Bakunin le decía a Marx que no era posible que en la
parte del socialismo y todo, que los sindicatos y todo eso de los trabajadores pues estuvieran regidos por gente que también tenía poder y que de alguna manera iba a sacar una ventaja de ahí, ¿no? Que entonces eso no era ser igual, no tenían la misma igualdad de derechos, la misma igualdad de oportunidades. Entonces él con la anarquía nos quiere explicar que para empezar no es la persona que está en contra de todo, no, sino es una persona que puede ser libre y que puede ser apta para poder trabajar en conjunto. Él decía que al final, cuando yo les empecé a leer algunas ideas del anarquismo, él decía que bueno, que el anarquismo lo que quería era un hombre que hiciera su voluntad, pero una voluntad, no una voluntad que pudiera dañar a los demás, sino una voluntad donde se pudiera trabajar en conjunto con todos los demás, que fuera un hombre que si tenía la necesidad de trabajar, que lo hiciera con gusto y con empeño, que exigiera sus derechos y sus leyes, ¿no? Que se trabajara en un conjunto, en conjuntos pequeños para poder sobresalir. Él creía en la voluntad colectiva y también nos marca algo muy importante acerca de la cuestión divina, acerca de la cuestión de Dios, pero esa mañana le vamos a dedicar un apartado completamente diferente junto con otro filósofo que también se contrapone, pero que es de su mismo tema, de Michael Bakunin. Entonces lo que él quería decir con el anarquismo es que bueno, cuando el hombre comienza a despertar de esa irracionalidad que él tenía de solo trabajar como si fuera una máquina más, cuando él empieza a despertar de ese sueño, él puede empezar a soñar que él puede hacer las cosas y convertirse en una persona que tuviera ciertos bienes, que no nada más los bienes los podía adquirir el dueño o el capitalista. Sin embargo, dice que bueno, que todos los hombres han vivido pues bajo ese yugo de querer, de la explotación del hombre. Entonces él con el anarquismo busca que la sociedad viva en una colectividad, en una unión, que no se tenga que regir a los más poderosos, sino que esa sociedad busque sus propios bienes y su propio bienestar, que no tenga que ser regido por los más poderosos. ¿Por qué? Porque siempre los más poderosos son los que están mejor acomodados dentro de la sociedad, los que tienen ciertos bienes y los que no pueden ver las necesidades de la gente de una clase más baja. Entonces él decía que bueno, teníamos que vivir en una sociedad colectiva produciendo nuestros propios derechos de acuerdo a nuestras necesidades. O sea, los que iban a gobernar, los que iban a mandar, tenía que ser esa misma gente. Entonces como por ahí va encaminada su idea de lo que es el anarquismo, aunque mañana lo vamos a definir un poco mejor con la otra parte que nos falta. Y yo les voy en el video que ustedes vieron acerca de donde se contrapone con Marx, precisamente habla de esto que yo les estoy explicando. Como les dije, en las fotos pues son unos y en la película pues sus características físicas pues son otras, ¿no? Pero ahí perfectamente bien se distingue quién es Marx y quién es Bakunin. Entonces son dos posturas muy importantes. Y si ustedes recapitulando otra vez lo que Marx decía, es que buscaba un socialismo y buscaba que la sociedad tuviera igualdad. Pero ¿cómo quería lograr esa igualdad? Bueno, que sí existieran ciertos líderes, pero volvíamos a lo mismo, eran los líderes que tenían mayores oportunidades o que incluso
muchas veces ya se perdía como esa ideología de querer luchar por la clase obrera. Entonces había ciertos líderes que buscaban un beneficio propio. Era como en el video de los Simpson que ustedes vieron. Entonces era lo que Bakunin debatía con él, ¿no? Que obviamente los dirigentes tenían que ser gente que estuviera en ese círculo social. Ahora, suena un poco utópico lo que busca la anarquía, pero sin embargo es el pensamiento de muchos sindicatos que se crearon para la clase obrera. Entonces mañana vamos a nosotros a volver a retomar todas estas ideas que a lo mejor ahorita están como vagas, pero las vamos a volver a retomar y a contextualizarlas para que a ustedes les quede un poco más claro. Entonces, ¿cuál es su actividad del día de hoy? Bueno, ustedes me van a investigar 10 características del anarquismo y esa va a ser su tarea del día de hoy y me la mandan al correo correspondiente, ¿ok? Y también me van a investigar qué era lo que Bakunin decía acerca de Dios y del Estado. Me lo van a hacer en 2 pequeños cuadritos, las 10 características del anarquismo, y en otro cuadrito me van a hacer qué opinaba Bakunin acerca del Dios y el Estado. Él era ateísta, entonces vamos a ver él cómo maneja esta situación. Ya, si ustedes recordarán, ya habíamos dejado atrás todos los filósofos que nos hablaban acerca de un Dios. Vamos a ver él cómo lo retoma y cómo lo contextualiza con la sociedad, que es muy importante. Entonces, mañana también vamos a contraponer a Bakunin con otro filósofo y bueno, entonces nos estamos viendo y cualquier duda pues la resolvemos por medio del grupo de Messenger, ¿ok? Bye, muchachos.